Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Todavía nos queda mucho que contaros y recordaros que mañana tenemos esa segunda edición del Espacio en Blanco con un programa en exclusiva hablando de la isla de Pascua con documentos sonoros traídos desde allí. No debéis de perderlo. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar haciendo preguntas o en ese concurso que tenemos. Estamos tratando esta primera parte hablando del Mossad, del Kidón y de ese grupo extraño, y veréis ahora lo que van a hacer tras esa introducción. Eric Fratini nos sigue contando. El Mossad se ha ganado desde hace mucho tiempo la fama de ser una agencia de inteligencia de suma eficacia. Entre sus operativos más sonados se encuentran los siguientes. La obtención en 1953 del discurso secreto donde Nikita Khrushchev condenaba a Stalin. La captura del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, conocida también como Operación Garibaldi, merced a la colaboración del cazanazis Simon Wiesenthal. La obtención de los planos del caza francés Mirage 5 para el desarrollo del caza Iai Kefir. La operación Entebbe, que supuso la liberación de pasajeros secuestrados en el aeropuerto ugandés de Entebbe. Se creó precisamente una película llamada Rescate en Entebbe, que también es conocida como Operación Entebbe. La operación Cólera de Dios, consistente en la eliminación de palestinos que, según el servicio secreto israelí, fueron autores o cómplices de la masacre de Múnich, llevada a cabo por el grupo terrorista Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y hay muchas más operaciones menos conocidas. Nuestro invitado nos da más datos de ellas. Bueno, y muchas preguntas tenemos, Eric, y te están felicitando y mucho. Déjame que te pregunte, ¿es verdad que el Mossad se encargó de formar en los primeros años el Servicio Secreto Español? Nos preguntan a través de... Bueno, no sé si formarlo, pero sí que tienen unas excelentes relaciones en la estación del Mossad en Madrid. Tienen un representante en la embajada además como jefe de estaciones, como se les llama a los agentes oficiales reconocidos por el gobierno del país que les da cobijo, en este caso España, y tienen excelentes relaciones porque fueron el principal, fíjate qué curioso, formaron el principal equipo de seguridad de uno de los anillos más importantes de seguridad durante la Conferencia de Paz de Madrid. ¿Sí? Sí. ¿Y es cierto que Felipe González estuvo en contacto con ellos para poder erradicar a ETA? Efectivamente, eso es una de las... Te has puesto cara así como si fuera una información... Sí, es que fue una de las cosas que más estuvo en contacto el gobierno socialista de aquella época, de Felipe González, con Israel, principalmente porque, claro, gobernaba en aquella época también Simón Peres, con el que tiene una gran amistad personal nuestro expresidente, y uno de los apoyos que recibió fue del Mossad. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Formas de matar que tenían o que tienen. Hay un personaje, espera, por aquí que he visto, y lo he visto en tu libro, Steinberg, un judío brasileño, sí, que tenía... Era experto, dicen que mató a una de las cosas, él mató a un palestino sin que nadie se cuenta en un autobús. Aplastándole la tráquea. Sí, era experto aplastando la tráquea con una mano, porque tenía había sido creo que el levantador de peso de halterofilia, y era su especialidad, y mataba así. Pero bueno, ahí el Mossad ha utilizado formas muy diversas. Por ejemplo, yo cuento en el libro una de las operaciones recientes en el 2008, que mataron al uno de los líderes de Hezbollah, líder militar de Hezbollah,
lo mataron en Damasco colocándole un explosivo en el cabecero del coche, en el cabecero del asiento del conductor, y cuando apoyó la cabeza en el reposacabezas le voló, porque el detonador estaba en dirección hacia el conductor, y cuando apoyó la cabeza se la volaron. Han utilizado, bueno, pues muy diversas formas. Todavía, por ejemplo, a uno de los líderes, al famoso líder de Hamás, que matan en el país del Golfo Pérsico el año pasado, todavía le hicieron una autopsia y todavía no han encontrado qué sustancia utilizaron los agentes del Mossad para matarlo. Todavía no han conseguido saberlo. Por ejemplo, cuento a Mohamed Boudia, el famoso líder de Septiembre Negro en Francia, que lo mataron metiéndole una mina debajo del asiento del conductor, entre el suelo del coche y el asiento del conductor, porque él siempre miraba los bajos del coche, pero no miraba debajo del asiento, y los del Mossad le metieron el explosivo debajo del asiento. Es decir, que han utilizado a Khalid Meshal, por ejemplo, en la operación Venganza, en el año 97, creo que fue. Intentaron matarlo introduciéndole un veneno con un aerosol en el oído, en plena calle de Amán. Pero el problema fue que eso fue uno de los grandes errores del Mossad en su historia, una de sus grandes manchas negras, si podemos llamarlo así. Él comenzó a luchar y no le consiguieron introducirle suficiente veneno para matarlo, y lo dejaron en coma. Y entonces el rey Hussein de Jordania ordenó a Benjamín Netanyahu que le entregasen el antídoto en Amán para salvar la vida de Khaled Meshal. Y el rey de Hussein de Jordania exigió que quien se lo tenía que entregar personalmente era Dani Yatom, que era el memuné del Mossad. Y Dani Yatom, yo le conozco personalmente, es un parlamentario, actualmente es miembro del Parlamento, es un hombre muy exmilitar, exgeneral del ejército israelí, un hombre muy orgulloso. Me imagino lo que tuvo que suponer para él tener que llevar él personalmente, y la bronca que le tiene que haber echado el rey Hussein de Jordania. Nos queda poco tiempo. Hay una última misión que han tenido con Irán, ¿era? ¿Irán no nuclear? El virus. ¿En la Operación Neutrón, quizá? En la Operación Neutrón. La Operación Neutrón. El principal objetivo de Meir Dagan y Tamir Pardo, Meir Dagan era el anterior director del Mossad hasta diciembre del año pasado, el 1 de enero se nombró al nuevo a Tamir Pardo. El objetivo ya se lo dio el general Ariel Sharon, primer ministro, ya se lo dio a Meir Dagan. Irán nuclear e Irán nuclear. Fue las palabras que le dijo a Meir Dagan cuando lo nombró. Y es el mismo objetivo que le han dado a Tamir Pardo como nuevo director del Mossad. ¿Tamir Pardo es el actual? Es el actual. ¿Alguien que le gusta el Barcelona, decías? ¿Es un fan de Barcelona? De Valentino Rossi y del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Es un fan de los dos. Ve los grandes premios en los que participa Valentino Rossi y ve todos los partidos del Fútbol Club Barcelona. Hicieron una operación que ha sido hasta enero de este año, que yo lo cuento en el libro porque el libro llega hasta enero del 2011. Mataron a 4 científicos iraníes, pero fue muy impresionante uno de los ataques que realizó el Mossad sobre el programa nuclear iraní, y fue a través de un virus informático. Ha habido un oyente tuyo que decía en la pausa del informativo, decía que por favor que hablásemos de ello, ¿no? Esto fue un virus diseñado en el Centro de Desarrollo Tecnológico en Beersheba, en el desierto sur de Israel. Crearon un virus informático llamado Stuxnet. Este virus lo que hacía, lo introducían dentro de las centrifugadoras a través del sistema de Siemens. Siemens es el fabricante de las centrifugadoras que desarrollan todo el programa nuclear iraní, las fabrica Siemens. Entonces ellos diseñaron Stuxnet para atacar las centrifugadoras de Siemens, y durante un tiempo se paralizó parte del programa nuclear iraní, hasta que Teherán tuvo que reconocer abiertamente que el ataque de Stuxnet había afectado a más de 30.000 direcciones de IP del programa nuclear iraní, y la propia Siemens tuvo que reconocer que el virus Stuxnet, creado por el Mossad israelí, había afectado no solamente al programa nuclear iraní, sino que había afectado porque Siemens suministraba centrifugadoras a otros países de los países del Golfo Pérsico, y se había difundido también a otros países del Golfo Pérsico. A punto de terminar. La realidad supera la ficción. Siempre. Pero ¿hasta qué punto están
no sé cómo decirlo, pueden utilizar la muerte con esa ligereza, matar a la gente de esa manera, sin que haya juicios de por medio. ¿Necesitamos este tipo de servicios para estar seguros en nuestro mundo? No estoy criticándoles, estoy simplemente... Bueno, es que claro, es que nuestro punto de vista, que somos gente que respetamos la legislación, respetamos para ti o para mí, que es muy importante, una carta, un papelito que se llama Constitución, claro, tú tienes que pensar que ellos no lo ven de la misma forma. Yo te recordaría, por ejemplo, una frase muy famosa de Meir Dagan, el que fue director del Mossad entre el 2002 y el 2010, y Meir Dagan dijo: la ejecución de un terrorista no es política, son las herramientas de un Estado para prevenir ataques y para aumentar su disuasión. Ya, pero ¿cómo se sabe que es un terrorista? Teóricamente había terroristas y terroristas en Guantánamo y el 80% son pobrecitos. Bueno, es que también tengo que decirte una cosa. El Kidón, como tal, solamente puede ser conectado y desconectado por el primer ministro. Es el que asume toda la responsabilidad absoluta de los errores y los triunfos del Kidón. Ya. Para conectar un equipo del Kidón tiene que pasar toda una serie de formalismos, como por ejemplo... pasa un comité que se llama el Comité Barash. El Barash es el comité de jefes de servicios de inteligencia, donde están los 3 principales jefes de servicios secretos israelíes, los asesores de inteligencia y contraespionaje y contraterrorismo del primer ministro, que forman un comité donde se presenta el candidato, el supuesto agente o el supuesto enemigo para ser ejecutado por el Kidón. El comité decide si efectivamente puede ser llevado a cabo la acción contra ese objetivo. Cuando lo han decidido, esa persona pasa a un comité llamado el Comité X, donde lo preside un juez del Tribunal Supremo del Estado de Israel, un fiscal general y un abogado del Tribunal Supremo, que el abogado, en ausencia del supuesto objetivo, defiende que a esa persona no se le ejecute o no se la secuestre. El fiscal presenta los cargos y se le lleva a un juicio, no sé si podríamos decir legal, podríamos utilizar la palabra legal. Una vez que efectivamente el juez ha tomado la decisión, el juez pasa esa recomendación al primer ministro de Israel de turno, y es el primer ministro de Israel quien ordena conectar o desconectar al equipo del Kidón para matar o secuestrar a ese objetivo. Ya. La última pregunta, ¿hay mujeres en el Kidón? Sí. Hay mujeres forman parte del Kidón. Además hay una muy famosa, Cheryl Bentov, que el nombre de ella se hizo público, por eso se puede decir. Incluso en mi libro hay una fotografía de ella, que fue, digamos, la que utilizaron para enganchar a Mordejai Vanunu. Mordejai Vanunu era el famoso científico que trabajaba en Dimona, en la central nuclear de Dimona, y que hizo público en un periódico británico que Israel estaba fabricando armas nucleares en Dimona. A este hombre se le envía un equipo del Kidón, liderado por Cheryl Bentov, que lo secuestran en Roma, lo introducen en un barco de la compañía ZIM, es la compañía de bandera israelí, y lo trasladan hasta Israel, donde todavía está cumpliendo condena de cárcel. La realidad supera la ficción muchas veces, y si queréis comprobarlo, Mossad, Los verdugos del Kidón, una obra que había escrito Eric Fredrin hace tiempo, pero que se reedita ahora, ¿no? Pues sí. Muy bonito además. Se reedita por 2 casualidades. Una fue porque este año pasado lo adquirió 3 editoriales en Italia, en Portugal y en Holanda para traducir la obra, y me pidieron que por favor, que para editarla necesitaban, no te voy a decir la frase que me dijo, sí te la digo, la frase de mi editor italiano, Vincenzo Stuni, me dijo: oye Eric, te quiero publicar el libro en italiano para los lectores italianos, pero necesito que me lo actualices, porque esta obra es del año 2004, estamos en el 2010, ¿y qué pasa? ¿Que han dejado de matar los israelíes en estos 6 años? Entonces me obligó a actualizarlo. Y lo segundo fue nuestro querido amigo Iker Jiménez, que en su programa de televisión dijo que era mi mejor ensayo
pero que curiosamente era un libro que estaba totalmente agotado y que era imposible de encontrar en España, y ha habido una editorial que ha sido Atanor la que decidió ponerlo en circulación otra vez. Pues ahí lo tenéis. Forma de ponerse en contacto contigo para insultarte, alabarte, etcétera, pues etcétera. En Facebook me localizan fácilmente, también para ponerme a parir, que recibo muchas opiniones contrarias. Ajá. Y además me encanta, porque me encanta contestarlas a todas, y por supuesto en mi página web de ericfratini.com. Gracias por tu presencia, por tu trabajo y por que sigas estando dentro del equipo del programa. Nada, un placer para mí, ya lo sabes, está en mi casa. Es tu casa. Gracias, Eric. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir participando. Cambiamos un poco de onda, nos vamos con algo más suave, más tranquilito, aunque también dicen que es verdad, aunque aparentemente no os lo creáis. Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca. En los próximos minutos queremos tratar un tema que nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Se trata de unos seres en los cuales gran parte de la humanidad ha dejado de creer en nuestros días. Nos referimos a los ángeles. Ellos pueden pasar por nuestra vida sin que seamos capaces de reconocerlos. No existe ser humano que no haya sido visitado alguna vez por un ángel. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a admitir que han recibido su visita. Existen distintos ángeles, según el elemento que les fue asignado para extraer su energía y encauzarla en beneficio de los hombres. Y según dicen los expertos, están siempre a nuestro lado, aunque no lo creamos. Nuestra invitada, una experta divulgadora, nos habla de ellos. De retratar este tema, hemos buscado a la invitada justa y aunque parezca una locura, dicen que existen. Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. Puedo decirlo aunque tú sí que eres un ángel. Aunque esté tu marido aquí con nosotros. Pues lo sabes, seguro. Oye, muchas gracias, pero vamos, no me lo merezco, ¿eh? Pues sí, tú sí que eres un ángel. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico prácticamente total y absolutamente a dar meditación y a preparar talleres de conocimiento personal. ¿Y tu experiencia con los ángeles de dónde viene? Mi experiencia, pues viene de mi casa. Mi experiencia surgió de forma absolutamente sencilla, natural, y te puedo decir que apareció de golpe porque yo no tenía presente para nada a los ángeles. Cuéntame la experiencia, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Bueno, me da un poco de vergüenza, pero yo te la cuento. ¿Has venido a contarlo? O sea, yo te la cuento así a grandes rasgos. Pues mira, resulta que hace como 15 años aproximadamente, de pronto oí en una cafetería, tomando un café con unos amigos, oí de pronto hablar sobre los ángeles. Y yo la verdad es que creo que mantengo los pies bastante en la tierra, ¿no? Pero de pronto algo en mí dio un vuelco. No sé por qué, pero por dentro sentí algo. Y yo digo, pero ¿qué me ha pasado a mí, no? Y me planteé, por un momento me cuestioné, porque lo oí de parte de un conocido mío que, bueno, me daba credibilidad. Pero se quedó así. Y al cabo de los días, unos pocos días, pero en esa misma semana, pues yo estaba barriendo en mi casa. Y de pronto escuché algo.
escuché un nombre, insistentemente, constantemente. ¿Alguien que te llamaba o...? No, me decía un nombre, Sí. su nombre. Y yo pues creí por un momento que estaba alucinando, digo, ¿qué me está pasando? De hecho, como aquello no paraba y las sensaciones tampoco, cuando mi marido vino de trabajar, me encontró en el sillón hecha un mar de lágrimas, simplemente porque me di cuenta de lo que me estaba pasando. Y de pronto me apareció todo esto en mí y a partir de ese momento pues ha sido un continuo y constante comunicación. Gloria, me tienes que contar, aclarar eso un poco más. ¿Cómo era la voz? ¿Dónde la escuchaste? No, vamos a ver, era una voz interna. No, era una voz interna dentro de mi cabeza, pero no era mi voz, o sea, era una voz que procedía de fuera. Déjame que sea un poco malo, sabes que escuchar voces dentro de la cabeza a veces... Sí, está uno un poco con problemas. Sí. No, pero te puedo asegurar que después de tantos años y de la experiencia, pues siempre he tratado de estar muy, muy con los pies en la tierra. Ya. ¿Qué nombre te decía, si se puede decir? Sí, Miguel. Miguel. Somos un poco traviesos, andan por ahí, sí. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Nada, luego fue simplemente, yo tampoco me obsesioné con el tema, pero sí evidentemente cambiaron muchas cosas en mí, muchas percepciones. Bueno, yo tenía ya internamente, yo he desarrollado desde hace mucho tiempo una cierta sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco me obsesionaba, yo vivía mi vida normal como algo natural que es. Por otro lado, es totalmente natural que uno tenga percepciones, que uno sea sensible, pues sí, la evolución humana pues nos va a llevar a eso, a que todos seamos capaces de sentir, capaces de percibir en un momento dado, cosas que habitualmente no se ven, no se sienten, no se escuchan. Entonces ya te digo que mi vida siempre ha transcurrido y transcurre de forma natural, porque creo que lo sencillo y lo natural, lo espontáneo, es lo verdaderamente milagroso de la vida, ¿no? La vida tiene cantidad de detalles y cantidad de manifestaciones milagrosas. Es un milagro que nos despertemos a diario, ¿no? Y que podamos respirar. Entonces, bueno, pues yo he tenido siempre, a lo largo de estos 15 años, una especie de guía muy clara. Y yo me he dedicado y me dedico, bueno, mi marido está aquí, lo puede atestiguar. Me dedico en cuerpo y alma a seguir esta guía, a tratar de colaborar en ese plan cósmico universal que es sencillo, es simplemente pues llegar al corazón de las personas, a que entiendan o puedan llegar a pensar que puede existir un ángel, pues que lo piensen. Pero Gloria, tengo que seguir haciendo de malo, ¿no? ¿Cómo a estas alturas tú crees que se puede creer en ángeles? Algo demasiado infantil, que además no hay pruebas, que la ciencia, siempre nos basamos en eso de la ciencia, ¿no? ¿Qué prueba tienes tú para hacer creer a los demás que existen los ángeles? Independientemente de que has lanzado una invitación para que cada uno los busque, que me parece perfecto. ¿Tienes alguna prueba? ¿Cómo son? ¿Cómo somos? ¿Cómo son los Migueles que hay por ahí? Bueno. ¿Tienen cuerpo? ¿Son elementales? Pueden llegar a tenerlo, no, pueden llegar a tenerlo. Sí. Sí, si quieren, sí, son energías. ¿Visibles? Estamos hablando invisibles, pero pueden ser visibles. Estamos hablando de seres de luz, estamos hablando de inteligencias supremas, estamos hablando de guías de los seres humanos. Y yo siempre digo que es algo tan fácil como, a ver, nosotros venimos todos de la misma fuente, del mismo origen. Entonces tú imagínate, a mí me gusta mucho hablar así en simbolismo, ¿no? Tú imagínate un padre que se despide de sus hijos y que cada uno se va por un lado a trabajar, a vivir, a evolucionar, a buscarse la vida. ¿Qué hace ese padre si sus hijos todavía son pequeños y si necesitan apoyo? Pues que les envía, pues digamos que a esos, en vez de guardaespaldas, a esos guardaalmas, que siguen con ellos, una especie de seguimiento discreto, una especie de protección
no descarada, sino como muy solapada, y están a la espera de que se les solicite ayuda. Pero aunque no se la solicite, esa ayuda te la dan por medio de pequeñas intuiciones, de sueños, de sensaciones, de dirigirte y de conectarte con otras personas con las que puedas llegar en un momento dado a descubrir tu verdad, a descubrir aquella duda que tienes, y que aparezca y que tú lo veas, esas respuestas a las dudas que uno tiene, ¿no? Pues ahí aparecen. Y de verdad te digo que están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico. Un trabajo de profesionales, de expertos. Y es que nos están conectando. Y se nota cómo conectan con unos y con otros, cómo llegan a reunir a un cierto grupo de almas. ¿Eso quiere decir, Gloria, que todos y cada uno de los seres humanos de este planeta tiene uno o varios ángeles? No sé si uno o varios. No, nosotros tenemos un ángel guía, el ángel custodio, el ángel protector. ¿Hay tantos ángeles como millones de seres ahí en este planeta? Hay muchos más. ¿Muchos más? Sí, muchos más. Entonces, bueno, pues aparte de eso, luego hay una serie de ángeles que te ayudan o que colaboran, pues para que en un momento determinado de tu vida, pues te dirijan o te faciliten el acceso a un determinado camino, a una determinada dirección. Pero tu ángel guía siempre está contigo. ¿Desde que naces? Desde que naces, y cuando mueres sigue contigo. Yeah. Es el mismo ángel siempre. ¿Quién te asigna eso? ¿Dios o una energía, una inteligencia? No sé. ¿De dónde surgen esos ángeles? ¿De dónde vienen? Bueno, los ángeles vienen de la misma fuente que vienes tú. Resulta que los ángeles son, a ver que todo el mundo me entienda, son como servidores de la humanidad. Nosotros sí que tenemos libre albedrío para decidir en un momento determinado qué hacer con la vida, hacia qué camino seguir. Sin embargo, los ángeles no tienen ese libre albedrío, porque tampoco han sido concebidos para eso. Ellos son servidores del ser humano. ¿Por qué? Porque más que al humano sirven al ser. Sirven a esa parte divina que todos tenemos, esa parte del Padre, esa parte del origen, llamémosle como le llamemos, esa parte pues celestial que todos los seres tenemos, seres humanos tenemos, y ellos sirven a esa parte. Y su mensaje es tan contundente y tan sencillo: simplemente mira hacia adentro, conócete, y que cuando te conozcas ya está todo claro. Ya lo vas a tener todo fácil, porque te vas a dar cuenta de quién realmente eres. Y es que en el momento de nacer se te asigna ese ángel que te acompaña hasta después de esta vida, ¿no? Y sigue contigo a lo largo, si se cree en la teoría de la reencarnación, a lo largo de todas las encarnaciones. Y vienen de ese mismo origen del ser humano, pero hay alguna inteligencia. La Biblia habla de, al igual que hay, digamos, como diferentes ejércitos de diablos, hay serafines, arcángeles, sí, tronos, querubines. Bueno, se supone, a mí la verdad es que no es que no me guste, eso está establecido así para que las personas lo entiendan, pero son más que nada lo que clasifican es la cualidad, es la cantidad o esencia de ese ángel, es la misma energía, pero bueno, puede haber más, menos energía, o sea, cualidad en ese ser de luz, ese ser de energía. Entonces la clasificación es esa: más cercana al reino humano, ángeles, siguiente arcángeles, etcétera, principados, potestades, tronos, etcétera, ¿no? Y más cercanos a la divinidad, pues son los que realmente no tienen contacto directo con los humanos. Ya. Preguntan también, ¿los animales tienen ángeles que les protejan? Los animales pertenecen a otro tipo de evolución. Entonces, los animales tienen o corresponderían al reino de los elementales. Los elementales de la naturaleza, pues claro, también existen, aunque no los podamos ver. Están los elementales del agua, los elementales del fuego, salamandras, ondinas, los elementales de la naturaleza, bosques, árboles, rocas, etcétera. Bueno, pues todo eso existe también. Y es otro tipo de reino.
no es el angélico, sino es el reino de los devas. ¿No te parece que estamos muy lejanos a todo ese tipo de cosas que cuentas ahora? ¿El ser humano se ha apartado demasiado de todo eso? Sí que se ha apartado demasiado, pero yo creo, estoy convencida, ahora mismo todos somos, generalmente, el ser humano ahora es inteligente, se cuestiona muchas cosas, le gusta indagar, investigar, y yo siempre he dicho que si yo he llegado a esto ha sido a través de la investigación, ha sido a través de la, digamos, no la fe, sino del conocimiento, del convencimiento y de la lógica, de lo que más o menos creemos que es lógico o puede ser lógico. ¿Te han dado pruebas de su existencia a ti físicamente? Sí. Objetivamente. Eso, claro, lo que pasa es que, mira, verás, decir pruebas y contarlas, pues como es algo tan particular, tan personal, que es una apreciación, pero siempre que he tenido una prueba te diré que en ese momento no te das cuenta. Al momento que ha pasado entonces te das cuenta, porque hay una serie de cosas extrañas alrededor, hay una serie de circunstancias o de causalidades que se han dado para que eso aparezca en un momento determinado y te deja una sensación tan bonita, tan plena, que eso es lo que hace que te cuestiones, ¿qué he vivido yo ahora mismo? He vivido algo angélico, he vivido algo mágico. ¿Cómo podemos conectar con ese ángel que nos acompaña? Es decir, alguien que yo no creo, imagínate, ¿no? ¿Qué me dices para que pueda conectar esta noche con él, pueda sentirlo, pueda verle, pueda... Esta noche mismo. Bueno, mañana o pasado, es un ejemplo que te pongo. No, verás. Si puede ser esta noche, mejor. Tú no pierdas el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, mira, lo que es absolutamente imprescindible para conocer a tu ángel es ser como un niño. Es tener esa ingenuidad, esa apertura que tiene un niño, esa alegría, esa sencillez. Eso es básico para conectar con tu ángel. Que no nos influyan pues todas las dudas, todos los condicionantes, todas las creencias que tenemos, los prejuicios, que no nos influyan. Simplemente lo dejemos a un lado y demos pues un poquito de entrada a esa ingenuidad infantil, a esa alegría y a esa inocencia. Y entonces seguro que contactas con tu ángel. ¿Qué le puedo pedir yo? ¿En qué me puede ayudar a un ser del siglo XXI? Esos seres angélicos que hay por ahí. Pues te puede ayudar en algo imprescindible, estar en paz. Mucho. Mucho. Mira, yo creo que ahora mismo lo que el género humano necesita, el ser humano, es encontrarse a sí mismo. Y encontrarse a sí mismo es a través de la calma, de la paz. De olvidarse un poco de pues todos los deseos, olvidarse un poco de esos proyectos que siempre constantemente está teniendo y vivir un poco más el momento presente, la realidad. ¿Qué siento? ¿Dónde estoy? Vivirse a sí mismo, mirarse. Eso es lo que yo creo que es ahora mismo necesario para poder reconectarse con su propio ser. Que verdaderamente eso es lo que quieren nuestros hermanos mayores, ¿no? Quieren que veamos qué hay dentro de nosotros, que estamos equivocándonos, que no somos lo que vemos en el espejo, que no es nuestra personalidad, que hay algo más. Ya. Sin embargo, Gloria, o nos estamos equivocando o están haciendo mal su trabajo, porque parece que a medida que pasa el tiempo, que hay más habitantes en este planeta, hay más confusión, hay más guerras, hay más odio, hay más violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Menos paz. ¿Lo están haciendo mal o somos nosotros que no sabemos por dónde dirigir el camino? Yo no creo que lo estén haciendo mal, simplemente esperan a que, bueno, pues dejemos de hacer el burro y dejemos ya la guerra y dejemos ya el siglos, enfadar. Llevamos desde el principio. Sí, pero bueno, vamos a ver, el tiempo se mide aquí
y nos puede parecer que ha pasado mucho tiempo y que esto no avanza, pero fuera de estos niveles de conciencia el tiempo no existe, por lo tanto puede que para ellos sea pues un lapsus de tiempo como un día, ¿no? Toda esta cantidad de siglos que han pasado guerreando el ser humano. Pero no obstante, yo creo que para que llegue la calma primero tiene que haber caos, tensión, tormenta. Entonces, pero llegará un momento, yo sí que te puedo asegurar que hay mucha gente, que está trabajando mucho y muy bien consigo mismo para ser mejor persona, para conocerse a sí mismo, para dar pues todo lo mejor que tiene dentro, o tratar de darlo, ¿no? Para servir al prójimo. Hay mucha gente interesada en muchos niveles, no solamente en temas filosóficos, en temas de creencias, sino también en política, también en sociedad. Quiero decir que hay mucha gente vinculada pues al ser humano y a que su trabajo, su esfuerzo sea para bien común, no solamente para bien individual, para bien egoísta. El problema que nosotros tenemos ahora mismo, y por eso nos enfrentamos, es que el ser humano mira para sí, nada más. Es egoísta, somos egoístas, ¿no? Entonces, perder ese egoísmo, dejar de mirarse el ombligo y mirar el ombligo de los demás, ¿no? Puede ser una buena referencia y puede ser, pues, el inicio de comenzar a vivir una vida más plena, porque siempre que tú quieres dar de corazón, recibes doble. Y recibes doble, ¿cómo? Pues desde muchas partes, desde muchos aspectos recibes doble, ¿eh? Y siempre tienes ayudas espirituales que vienen a compensarte, ayudas espirituales que te sostienen, que te mantienen, que dicen venga adelante, porque como ser humano a veces decaes. Yo he decaído muchas veces, ¿eh? Y te dicen venga, que tú puedes, adelante. Pero ¿quién te lo dice? Pues te lo dice ese guerrero interno que hay en ti, ese guerrero interno que a veces por las preocupaciones, por las expectativas que uno pone con otros seres humanos o por otros seres humanos, pues decae. Pero luego hay algo que aparece y no sabes muy bien de dónde, pero aparece de dentro, no aparece de fuera. O sea, no llega algo de fuera. Esa fuerza no llega desde el entorno que tú puedes ver, el que te rodea, sino que aparece de dentro. Es una fuerza interior, y esa fuerza interior, desde luego, está guiada, dirigida por estos seres. Cuéntame, Gloria, ¿hay una especie de plan, has dicho? ¿Hay una especie de plan y una especie de red que está interrelacionando a los seres humanos en este momento en el planeta? Yo creo que sí, porque mira, el ser humano ha venido aquí no a vivir la vida en solitario o en pequeños grupos, su familia, sus amigos, sino que ha venido a colaborar con todos los demás. Ha venido a vivir en grupo. Y me vas a decir, pero es que eso ahora mismo es súper difícil, ¿no? La convivencia entre los seres humanos, las diferentes ideologías, etcétera. Claro, pero en eso estamos, esa es la lección, eso es el trabajo, ¿no? La misión que tenemos un poco que hacer todos, el aprender convivencia respetuosa entre unos y otros. ¿Eso cómo se aprende? Primero aprendiendo a respetarte tú. Es básico, cuando te aprendes a respetar tú, a amar tal y como eres, sin prejuicios, a colaborar también en ese plan divino a través de tus propios sentimientos, de tus propias percepciones, pues va a salir solo que tú quieras relacionarte con los demás. Va a salir solo porque ese respeto que tienes será un respeto que vas a sentir por el resto. Los vas a entender mejor. Y tenemos aliados, has dicho. Esos ángeles siempre están con nosotros y podemos tener más de uno para hacer un determinado trabajo. Sí, podemos tener más de uno. Yo siempre he trabajado codo con codo con mi ángel, ¿no? Con Miguel. He tenido muchas experiencias con él. Cuéntame alguna, anda, físicas, cuéntame alguna, incluso. Bueno. Antes de irnos, venga. Antes de irnos, venga, va. Pues verás, te voy a decir una que fue
una de tantas, que fue pues muy curiosa, por decírtelo de alguna manera. Nosotros estuvimos durante un fin de semana largo, un puente, con mi hija, una amiga, mi marido y yo. Estuvimos los 4 en Praga. Tenía mi hija muchas ganas de que lo conociéramos, tenía mucha ilusión, fuimos los 4, pero resulta que por temas de trabajo mi hija se tenía que ir antes. Con lo cual se fue un día antes y ella es la que habla inglés. Entonces nos quedamos un poquito desangelados, entre comillas. Nos quedamos desangelados porque mi ángel se fue, la que hablaba inglés, ¿no? Y bueno, pues estuvimos toda la mañana, no preocupados, pero sí ocupados en pensar, bueno, ¿y dónde vamos a comer hoy? Para que nos entiendan, para hacernos entender y tal. Y decidimos ir a un italiano, pues que es muy fácil dirigirte a un plato de espagueti, pum, con el dedo, y que te lo traigan y comer algo. Bueno, pues estábamos en estas cuando por el centro de Praga ya era la hora de la comida, las 2 de la tarde serían, y desde la otra esquina, en la acera de enfrente, un señor con un abrigo claro, color beige, iba impoluto, con un sombrero muy a la antigua usanza, pero un señor absolutamente pulcro, nos llamó con la mano. Claro, como nosotros no conocíamos allá a nadie, pensamos que estaba llamando a otro y no le hicimos mucho caso. Pero él insistía, nos llamaba. Y nosotros, pues, miramos hacia atrás, hacia los lados, y como no había nadie más que nosotros, bueno, pues nos acercamos pensando que el hombre quería preguntar algo. Que también pensamos, pues como no lo pregunte en inglés, verás. Total, que llegamos donde el hombre estaba y por señas nos hizo ver que había un establecimiento con los cristales oscuros donde él estaba parado. Y se dirigió, su índice decía que miráramos dentro. La verdad es que habló muy poquito. Solamente dijo, beautiful, bonito. Entonces nosotros miramos, pero no se veía bien, porque los cristales estaban muy oscuros. Y nos quedamos así, mi marido y yo pensando, cuando vimos de pronto que se estaba refiriendo a un restaurante, porque a la puerta había un camarero, salió en ese momento un camarero y ponía restaurante. Entonces nos quedamos así mirando y le dijimos que si quería algo. El hombre no dijo nada, simplemente sonreía mucho. Él me hizo como una especie de reverencia y dijo algo así como, señora, eso sí, y nada más. Entonces, pues como no hablábamos, ninguno de los 3, el señor solamente nos señaló ese restaurante, con la cabeza nos saludó y se marchó. Y se alejó por la calle, pero muy sonriente. Bueno, mi marido y yo nos quedamos un poco desconcertados. ¿Qué quería este señor? ¿Que viéramos este restaurante? Pues vale. Total, que entramos y mira, nos quedamos que si nos pinchan no nos sacan sangre. Cuéntame qué pasó. Ponía, a la entrada había un cartel con los ángeles de Rafael que ponía 7 ángeles. ¿En castellano? 7 ángeles, en castellano. Y estaban, pues, el dibujo de los ángeles de Rafael. Todavía conservo una especie de postal que tenían en el restaurante. Entramos al restaurante, Miguel, y todo estaba lleno de ángeles, todo. Cuadros llenos de ángeles, estatuas con ángeles, lámparas con ángeles. Nos sentamos a comer, los dos como una especie de zombies, y dijimos, los dos, esto no es normal, esto que nos ha pasado no es normal, no conocemos a nadie, nos llaman a lo lejos, vamos, nos señala, no podemos ver nada, y con mucha risita, con una sonrisa maravillosa, se va y nos deja en los 7 ángeles. Y encima comisteis bien, me dice tu marido. Comimos muy bien, pagamos en euros, que entonces empezaba y tal, y había muchos problemas. O sea que todo muy bien, fue maravilloso. Y la verdad es que se quedó en nuestro recuerdo, entre otras cosas que ha habido más. Mucha gente nos ha llamado a veces contándonos historias de ángeles, y es curioso esa familiaridad, esa fórmula tan sencilla
Y hay mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego aparte están las sensaciones, las formas en las que se comunican contigo, lo que te ayudan a desarrollar interiormente. Puedes desarrollar cosas tan maravillosas que a lo mejor jamás has desarrollado, como puede ser la pintura o la poesía o la música. Todo eso puedes desarrollarlo. ¿Pero por qué? Pues porque ya está latente en ti. Y entonces al recibir esa energía que de alguna manera conecta con la tuya, saca lo mejor de ti, saca lo espiritual de ti, toda esa creatividad, ese potencial grande de creatividad, lo saca y lo aprovechas. Pero lo vas sacando poco a poco, Esto no es una cosa de hoy para mañana. Eso es algo progresivo, pero que cuando miras atrás te das cuenta de todo lo que a tu vida se le ha sumado. Quizá, Gloria, si abrimos los ojos nos daremos cuenta de eso, de los pequeños detalles y de que han estado ahí cerca siempre con nosotros. Exacto, por eso es tan importante conocerse a sí mismo, por eso es tan importante mirar dentro y vivir el presente por encima de todo. Y sobre todo descubrir que no estamos solos, ¿verdad, Gloria? Que tenemos aliados. Qué bonito es eso, cuando uno se da cuenta de que, a pesar de lo duro que es este mundo, hay seres ahí que nos ayudan. Seres de luz que pueden incluso manifestarse físicamente y que tú has oído. Sí, por supuesto. ¿Hay muchos que se llaman Miguel o solamente tú tienes a Miguel? No, tiene que haber muchos que se llamen Miguel, pero yo tengo a mí, Miguel, que supongo, bueno, no que supongo, que sé que es de muchos más. Sí, sí, o sea, uno puede, ese Miguel puede ser otro de muchas. Claro que sí. Sí. Bien, pues no les hagamos trabajar demasiado, abrámonos a eso. ¿Qué consejo darías para que, aparte de ser como niños, es difícil cuando uno ya se empieza a hacer mayor, ser como niños, ¿verdad? Volver a tener esa ingenuidad. Pues yo creo que no hay que tener tampoco expectativas, hay simplemente que darle una oportunidad y plantearte, ¿esto puede llegar a ser posible? Pues si es posible, yo lo pido a mi ángel que me dé una prueba. Ya. Pero no quiero una prueba para criticar o para que la duda sea más fuerte aún y poder decir, pues todo el que cree en ángeles están un poco más para allá que para acá. No, simplemente porque tenga yo un anhelo profundo, honesto y sincero de querer comunicarme con ese ser que me va a ayudar, que forma parte de mi naturaleza, porque no hay que olvidar que nuestra naturaleza es una naturaleza divina. Y algún día seremos ángeles. Claro, bueno, sí, estaremos ahí codo con ellos. Somos más. Ellos dicen que nosotros somos hijos del Creador. Ya. Qué bonito, Gloria. ¿Hay alguna forma de conectar contigo? ¿Quieres dar, no sé, si quieres dar alguna página Bueno, mira, web, yo generalmente he dado y sigo dando talleres. Yo solamente hago un llamamiento. Aquel que quiera, que le interese, que vayamos, que yo vaya. Yo soy la que da el taller, pero evidentemente yo tengo a mi costillita, que es la que me ayuda, es la que está conmigo, el que me sirve es mi secretario, como yo digo, y que me favorece, me colabora tanto conmigo que favorece mi trabajo, que muchas veces le quito a él el tiempo pues para dedicarlo pues a mis exposiciones, a mis charlas o a mis talleres, ¿no? Entonces todo aquel que quiera o que esté interesado, que le apetezca, que vayamos, que le dé un taller, que les ayude pues a contactar con sus ángeles, lo pasamos muy bien porque en esos talleres hablamos de los ángeles, hacemos visualizaciones con los ángeles, les abrimos un poco esa puerta, el corazón también, y también hacemos danza, que les gusta mucho la danza. La danza también nos ayuda a los seres humanos a unificarnos, a pasarlo bien, a ser niños. Hacemos juegos, canciones, lo pasamos genial. O sea, que nadie piense que esto tiene una ideología determinada, religiosa. No lo es. Es un taller espiritual. ¿Y dime la dirección? El teléfono, dices. Pues lo que quieras dar para que los siguientes se pongan en contacto. Bueno, pues sí, yo te voy a dar un teléfono móvil, 639... Perdona, 6... 3940... ¿Sí? 7078. Sí. ¿Y algún email? Mi email es Gloria Alonso, quitándole una A. Gloria
es Gloria Alonso, ¿sí? Todo junto, minúscula, _, mi de Miguel, ¿sí? @yahoo.es. Vale. Y lo bueno de todo esto es que no cobras por hacerlo. No, nosotros cuando vamos y nos llaman, lo que generalmente nos han hecho, claro, evidentemente nos han pagado los gastos de manutención, pero eso es una cosa lógica, ¿no? Pero vamos, que nosotros por este tipo de talleres no se puede cobrar, no, porque... Hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucho buscavidas y mucha sinvergüenza que se aprovecha de todo esto, ¿lo sabes? Sí, lo sé, pero bueno, tampoco voy a entrar a juzgarles porque, bueno, la vida de cada uno, pues, es particular, ¿no? Ellos que hagan lo que quieran, pero yo no, porque pienso que esto no es algo que se pueda dar cobrando, no tiene precio, es tan valioso que no tiene precio. Y yo lo digo desde la experiencia. A mí me ha cambiado la vida, y si a mí me ha cambiado la vida, a mi marido ha cambiado la vida, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a todos mis alumnos les ha cambiado la vida, entonces yo creo que es importante que esto se divulgue y que luego cada uno es libre de elegirlo o no elegirlo, que tengan otro camino, pues me parece muy bien. Pero al menos que sepan que está ahí esa posibilidad, que lo prueben. Para eso te hemos traído el programa. Gracias, Gloria. ¿Y has visto algún ángel aquí en el estudio? Pues claro, esto está lleno de ángeles. Vale. Entre otros, vosotros. Gracias por haber venido. Espero veros y seguiremos hablando de este asunto. Siempre que quieras, Quizá estoy encantada. Incluso podamos montar algún curso para hacerlo más... Fenomenal. Más Tú sabes que cuentas con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a los dos. Y por hoy terminamos. Teníamos un concurso y había 5 ganadores que el premio ha sido para Matilde Martínez García de Almería, Juan Carlos Montes de Cáceres, Alfredo Pérez Tabillo de Lanzarote, Santos Úbeda Ferrera de San Sebastián y Juliana Maroto Gil de Cádiz. Poneros en contacto con nosotros y os mandaremos ese premio de hoy. Las gracias a todos por participar. Mañana más, la Isla de Pascua con sus misterios, muchos más de los que conocemos y los que pensáis, ya veréis qué sorpresa. Ha sido un placer estar juntos, disfrutar del fin de semana del puente, pero dejarnos un momentito para llenar juntos este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Será mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.